alabando y glorificando su nombre. Quisiera pedirles que vayan al libro de Juan, capítulo número 8. Juan, capítulo número 8, y leamos a partir del versículo número 28. Y hemos titulado este tiempo en la palabra, verdaderamente libres, verdaderamente libres. Juan 8, versículo 28, comenzando ahí. Dice la palabra de Dios. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dios del cielo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que significa para nosotros. La manera como tú te revelaste a nosotros por medio de ella y cómo hemos recibido salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, y te suplico que tú nos bendigas en este tiempo con tu palabra, Señor, y que tú nos enseñes, que tú puedas colocar en nosotros ese sentido de reverencia ante tu palabra, Señor, y que estemos dispuestos a recibir lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros en este tiempo. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Verdaderamente libres. Se ha definido la libertad como el estado o condición de quien no es esclavo. El estado o la condición de quien no es esclavo. Pero sin embargo, el mundo tiene un concepto totalmente diferente. Usualmente se asocia la libertad con el deseo de vivir como nos plazca, es decir, autonomía, o con el deseo de seguir nuestros sueños y ambiciones. Hay tres conceptos muy importantes que nosotros debemos considerar y que son de los cuales el mundo lo ha hecho suyo por el hecho de la rebeldía que hay en el corazón del ser humano. Uno de ellos es la autonomía. Tengo el derecho de hacer lo que quiero cuando quiera. El pastor Yadín estuvo hablando sobre eso, la autonomía. En segundo lugar, el autoenfoque, que quiere decir yo soy el centro de mi propio mundo. Está bien vivir para mí mismo y hacer solo lo que me dé felicidad. En tercer lugar, la autosuficiencia. Tengo todo lo que necesito de sí mismo, de mí mismo, y no necesito depender de nada o de nadie, o no necesito someterme a ninguna otra persona. Hermanos, estos son conceptos que el mundo hoy en día ha establecido como libertad. Y no es más que la parte de la rebelión del ser humano, esa tendencia innata a ceder ante las mentiras de Génesis, capítulo número 3, del jardín del Edén. ¿Se recuerdan? Cuando Satanás engañó a Eva con su astucia. Y la palabra de Dios es muy enfática en este texto que estamos hablando. Jesús nos habla de un aspecto mucho más profundo en relación con el tema de la libertad que el tema que conocemos en el mundo. El Señor Jesucristo quiere destacar lo que nosotros llamaríamos la libertad del alma, que es la libertad verdadera. Ya sea que admitamos o no, hermanos, o aquellas personas que nos visitan, ya sea que lo admitamos o no, todos hemos vivido en cautividad. De una manera u otra, nosotros hemos vivido en cautividad. Jesús nos desea demostrar con este texto lo que aún nos ata o lo que aún distrae nuestro crecimiento espiritual. Si usted observa Juan 8, versículo número 29, dice el Señor Jesucristo que yo hago siempre lo que le agrada al Padre, en la última parte del versículo 29. ¿Pudiera usted decir lo mismo que está diciendo el Señor Jesucristo? Yo hago siempre lo que agrada al Padre. ¿Entienden ustedes lo que significa el concepto de la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús?
La libertad es aquello cuando una pareja de hombre y mujer, una pareja, un matrimonio, cree en el concepto de la libertad en Cristo Jesús y se puede poner de acuerdo y puede lavar, ¿verdad?, su pecado y perdonarse el uno al otro y continuar en la vida que Dios quiere que esa pareja pueda disfrutar. La verdadera libertad es aquella donde un padre y un hijo que han estado distanciados pueden ponerse de acuerdo en el Señor y pueden perdonarse sus pecados y pueden continuar en esa, como dicen, linda relación que Dios quiere que ellos tengan el uno con el otro. La verdadera libertad es aquella donde los hermanos en la congregación, a pesar de sus diferencias, pueden sentarse y pueden aclarar bíblicamente aquellas cosas que los separan y pueden continuar hacia adelante creciendo en la misma fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el mundo tiene una fe, un concepto de fe y un concepto de libertad totalmente diferente. Hermanos, Dios desea librarnos de cualquier atadura interna que nosotros tengamos, no importa desde cuándo, si desde nuestra niñez, no importa. Dios quiere liberarnos de toda atadura que nosotros tengamos y de aquello que nos impide a nosotros ser la persona o el cristiano que Cristo quiere que nosotros seamos. Dios quiere que seamos libres completamente. Libres de las ataduras del pecado y libres de aquellas cosas que no nos permiten a nosotros hacer lo que siempre Cristo hacía con el Padre, que era agradarlo. Dios quiere librarnos de todas las cosas que entorpecen el cumplimiento de su voluntad para nuestra vida, su propósito para nuestra vida. El gran predicador Charles Stanley decía, con relación a este tema, que la libertad que el Señor Jesucristo está ofreciendo es aquella clase de libertad que no se alcanza por medio de la guerra, sino por medio del conocimiento de la verdad. Matthew Henry, hablando sobre este tema, dice que después de la vida, las personas siempre valoran las personas siempre valoran y aman la libertad. Pero al ignorar la verdad, ellos desconocen lo que es la verdadera libertad. Hermanos, en este texto, entre los capítulos 7 y 8, el Señor Jesucristo ha estado haciendo énfasis con el tema de la verdad y la palabra verdadero, nada más y nada menos que 17 veces. Ahí se dice el énfasis marcado que el Señor Jesucristo quiere hacer con relación a la verdad. Nosotros sabemos, hermanos, que a pesar de las ataduras, de aquellas cosas que nos atan y que no nos dejan continuamente hacer las cosas que Cristo quiere que nosotros hagamos, o que lleguemos a la estatura de esa plenitud de Cristo, a pesar de eso, nosotros sabemos que Cristo tuvo un propósito al venir a esta tierra. Cuando estaba hablando allá con Zaqueo, en Lucas 9:10, Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. También en Jerusalén, hablando, ¿verdad?, en medio de las fiestas, Jesucristo dice que Él ha venido para dar vida y para que la tengan en abundancia. Pero también en Lucas 4:19, cuando Él comienza su ministerio aquí en la tierra, Él dice que el Espíritu del Señor lo ha ungido para Él traer y dar libertad a los cautivos. La realidad, hermanos, es que muchas personas andan o están en un estado de cautividad. Quizás no están en la cárcel de Najayo, pero espiritualmente hablando están en un estado de esclavitud. Y no estamos hablando de cadenas, ni de grillos, ni de barrotes, sino estamos hablando de un estado del alma que a veces no nos permite avanzar a donde Cristo quiere que nosotros avancemos. Y el punto principal que yo quiero traer en esta noche es el siguiente: la verdadera libertad es aquella que da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes lo saben, amén. Pero por amor a aquellos que quizás ven o van a ver más adelante esta prédica, o aquellas personas que quizás todavía no han venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es bueno que nosotros nos adentremos en el pasaje, viendo en primer lugar que la verdadera libertad comienza cuando Cristo nos liberta,
Dice la palabra de Dios en el versículo 29, el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Creer en Cristo, en su persona y sus palabras, es ahí donde comienza, es ahí donde vemos el inicio de la verdadera libertad. Ahora, hay algunas personas que son esclavos de sus falsas creencias. Hay personas que son esclavos de sus falsas creencias. Hay quienes piensan que sus buenas acciones y sus buenas obras pueden hacerles a ellos ganar el favor de nuestro Dios. Y están errados, están equivocados. Y lo peor de todo es que esa falsa creencia los lleva a ellos, los coloca a ellos en una posición de esclavitud y son esclavos de sus propias creencias y de sus propios errores. Y la palabra de Dios dice aquí que el creer en Cristo Jesús, confiar plenamente en Cristo Jesús, es el inicio de lo que nosotros llamamos la verdadera libertad. Hay quienes piensan también o tienen una idea distorsionada de quienes verdaderamente irán al cielo. Piensan que todos somos o seremos bienvenidos allí por cuanto Dios es amor, y es falso. La palabra de Dios establece que en Cristo Jesús, creyendo en Él, es la única manera que podemos tener libertad de todos nuestros pecados. Y hay quienes creen que solamente un grupo determinado de personas son las que van a ir al cielo. No vamos a mencionar grupos religiosos que piensan de esa manera, pero lo cierto es que muchos están encadenados por el hecho de que sus propios errores y sus propias creencias son aquellos barrotes que no lo permiten ver la majestuosidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la verdad que debemos decir hoy en esta noche es esta: la verdad es una persona y se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijo él en Juan 14:6, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Juan 8:36 dice que si el Hijo os libertare, ahí en el texto que tenemos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí el énfasis principal del Señor Jesucristo es que no viene libertad, o puede haber una libertad ficticia si no viene de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ojo, observen. Aunque en el versículo 30 dice que muchos de los que estaban ahí creyeron en el Señor Jesucristo, más adelante se manifiesta que fue un creer que no fue genuino. Y la razón es muy obvia, porque en los versículos siguientes se va a demostrar por medio del diálogo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo que en verdad ellos no habían creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no es la primera vez que esto sucede. Porque si usted va al libro de Juan, capítulo número 2, al final, antes precisamente del relato de nuestro Señor Jesucristo, en el relato de Cristo con Nicodemo, usted se va a dar cuenta que muchos, versículo 23, Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En pocas palabras, aunque es cierto que a través de Cristo y por medio de Cristo es que podemos tener verdadera libertad, no obstante hay personas que dicen que creen en el Señor Jesucristo, pero en verdad no creen. Entonces, ¿a qué se refiere que la verdad nos hará libre? ¿Qué pasó con estas personas? Bueno, estas personas, aunque dice el texto que creyeron en el Señor Jesucristo, pero no fue un creer para salvación, sino un creer como hasta los demonios que creen y tiemblan, pero ¿qué? No son, ¿verdad? Como ángeles caídos no pertenecen al redil del Señor. Ahora, lo que sí debemos tener claro en este texto es que Cristo es el único que puede traer liberación a cualquier persona que se encuentre aquí en este lugar.
Y en la verdad que nosotros debemos apoyarnos con relación a Cristo es en la verdad sobre nuestra salvación. No solamente Cristo es nuestro Salvador, sino que también necesitamos a Cristo para nuestra santificación diaria. Hasta que la iglesia no comprenda que necesitamos a Cristo diariamente, porque no podemos cumplir con la ley de Dios a menos que Cristo sea nuestro ayudador y el poder que levantó a Cristo sea el que nos impulse a nosotros a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Mientras tanto, no vamos a avanzar en nuestra vida cristiana. Y Cristo y Dios diseñaron la vida cristiana, que nosotros tengamos que depender de Cristo, no solamente para salvación, sino también para nuestra santificación. Entonces, Cristo es el único que puede dar verdadera libertad y debemos basar esto en la verdad de nuestra salvación. Podemos tener salvación, libertad de nuestros pecados en Cristo Jesús por la obra redentora que Él hizo en la cruz por nosotros. En segundo lugar, debemos basar esa realidad de que Cristo es el que da verdadera libertad por la verdad sobre nuestra posición ahora en Cristo Jesús. Él nos ha colocado, ¿verdad?, en su redil. Él nos ha puesto en una posición de hijos de Dios. Y eso es glorioso y eso es maravilloso, porque antes nosotros no teníamos la capacidad de hacer esto. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados de Él, no teníamos esperanza, estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. En tercer lugar, debemos basar esta realidad de que Cristo es el que da verdadera libertad sobre la verdad, sobre nuestra herencia. En Cristo Jesús ahora tenemos herencia por cuanto somos hijos de Dios y nuestra esperanza está allá en los cielos. Y nos ha dado su Espíritu Santo, que como dice el libro de Efesios 2, sostiene nuestra salvación, es las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En segundo lugar, yo quiero que veamos no solamente que Cristo y solamente en Cristo tenemos la verdadera libertad, sino que también hay otra palabra clave que se menciona en el versículo 31 y es permanecer. Dice el texto, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permanecer, no solamente que Cristo es el único que nos puede dar la libertad sobre nuestros pecados, sino que debemos permanecer en la palabra, y esa es la evidencia de un verdadero discipulado. No hay mayor evidencia que esa, mis hermanos, de ser discípulos de Cristo, que conocer su voluntad expresada en su palabra y obedecer con perseverancia. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente que la vida cristiana no es una vida estática, de stop ahí, párese ahí. Hay un juego muy conocido que a veces se juega entre los grupos, y es que se le da la oportunidad a la gente con el nombre de la letra. Y cuando uno comienza a escribir nombre, A con A, Ariel, apellido, un apellido con A, Abreu, y así, pero llega un momento que el que gana hace stop y ya todos los demás no pueden continuar. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es un continuo ascender hacia la plenitud, hacia la madurez de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la clave, la llave que Dios nos da para ese crecimiento espiritual es su palabra. Y es por eso que el texto dice que si vosotros permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y es evidente porque había muchos que, aunque dice que habían creído, más adelante se va a demostrar que no habían creído nada. Hermanos, Juan 15:5 también dice de esta manera: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Nosotros debemos permanecer en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los discípulos traspasaron ese legado de la doctrina de Cristo, de todo lo que Cristo enseñó, se lo traspasaron a la iglesia y a su vez, por medio de la gracia de Cristo, vino hasta nosotros todo lo que hoy conocemos sobre el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Hermanos, y así como Deuteronomios 8, el pueblo de Israel necesitó el maná para poder caminar en sus jornadas en el desierto, así también nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder seguir creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Israel no podía avanzar, no iba a llegar muy lejos en el desierto sin el maná que Dios le proveyó. Por eso yo quiero que vayan a Deuteronomios 8:3 para que ustedes saboreen lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí con relación a la importancia de la alimentación del pueblo de Israel. Dice Deuteronomios 8, versículo número 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Dios es el que nos sustenta, hermanos. Es Dios el que nos sustenta en ese crecimiento espiritual. Si nosotros creemos que nuestro crecimiento espiritual se debe a nosotros mismos, estamos engañándonos. La vida cristiana no consiste en que nosotros vayamos como llaneros solitarios, caminando, tratando de avanzar espiritualmente. Porque lo que estamos haciendo es llenándonos de una pantalla, o sea, tratando de vivir una vida cristiana que no es verdadera. La verdadera vida cristiana es aquella donde el alimento de la palabra de Dios es imprescindible, mis hermanos. Y no importa los años que tú tengas en el Evangelio, la palabra de Dios es imprescindible. Y te sustentó con maná. Dios es el que sustenta con su alimento, como comida que no conocías tú ni tus padres la habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, si no es con la palabra de Dios, ¿qué pasaría con nuestra vida cristiana? ¿Viviríamos una vida raquítica? ¿Viviríamos una vida vana, vacía, sin sentido, tratando de luchar contra los vientos y las mareas de este mundo sin tener una base sólida para nosotros poder crecer espiritualmente? Dice ahí el texto que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Jehová es como vida. La palabra de Dios no es una bobería, la palabra de Dios es viva y es vida para nosotros. Amén. Entonces el segundo término que dice ahí claramente en el texto, no solamente es que Cristo es el que da verdadera libertad, sino también que nosotros manifestamos o demostramos que realmente somos cristianos, que estamos en el discipulado de Cristo, cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios. Y en la permanencia en la palabra de Dios es que nosotros podemos crecer espiritualmente. Ahora, el texto hace un cambio muy rápido, muy brusco, cuando el Señor Jesucristo está hablando sobre estas verdades a las personas que están escuchando su mensaje. Y es que a partir del versículo 23 nosotros vamos a ver lo que es la libertad fingida. La libertad fingida, una aparente libertad que realmente no es ninguna libertad. Dice el texto, versículo 33, le preguntaron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hay personas que creen que están vivos, pero están muertos. Y hay personas que creen que están libres y creen que son libres, y sin embargo están bajo las ataduras de sus propios pecados y de las consecuencias de su propia maldad. Hemos dicho aquí siempre que los judíos siempre pensaban de que por el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham, ellos creían que tenían la salvación, que ellos eran salvos por el hecho de esa descendencia terrenal que tenían de parte de Abraham. Pero lo cierto es que ellos estaban muy equivocados, ellos estaban engañados, se habían autoengañados. Y hay personas que están en esa situación. Pero no solamente hay personas, también hay cristianos. Escuche, también hay cristianos.
y habiendo sido salvos, ven que no avanzan espiritualmente, y la razón es porque ellos creen que tienen completa y verdadera libertad. Y sin embargo, todavía hay ataduras, hay situaciones en su vida que no han entregado por completo al Señor. Son salvos, no he dicho que no, pero hay situaciones en sus vidas, hay ataduras que no le permiten a ellos ni siquiera hacer lo que siempre Dios quiere que usted haga. Y por lo tanto no pueden agradar a Dios en la manera como Dios lo quiere. No, sus ataduras no les permiten a ellos avanzar, y por lo tanto la obra de Dios en su vida no se puede hacer manifiesta. Hermanos, estamos hablando de situaciones como malos hábitos. Malos hábitos. A veces nosotros tenemos malos hábitos que se ven continuamente. Por ejemplo, las llegadas tardes a los lugares en donde nos han convocado. Son malos hábitos, actitudes que prevalecen en nuestros días a pesar de que tenemos a Cristo como nuestro Señor. Y entonces lo que prevalece, esta es mi vida, este es mi tiempo, es que yo no puedo, es que. La realidad es que nosotros a veces manifestamos muchísimos hábitos que son pecaminosos y que son una atadura para que el Señor haga su obra en medio de nosotros. También la mentira y el engaño, hermanos. A veces somos presa de la mentira y el engaño. Dice la palabra de Dios en Juan 8:55, pero vosotros no le conocéis, refiriéndose a Dios, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros sois mentirosos. Pero le conozco y guardo tu palabra. El Señor Jesucristo le está diciendo aquí a la multitud que ellos son unos mentirosos, y la razón es porque en el versículo 41 ellos han dicho que Dios es su Padre. El Señor Jesucristo le está diciendo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amaríais a mí. Si Dios fuera su Padre, ustedes recibirían mi palabra tuviera cabida en ustedes, pero por cuanto ustedes no conocen a Dios, ustedes son unos mentirosos porque dicen una cosa que no es cierta. Hermanos, la mentira y el engaño a veces, a pesar de que el Señor nos ha salvado, hablando a los que somos cristianos, para muchos la mentira forma parte de su estilo de vida, en sus negocios, en sus conversaciones, en sus relaciones personales. La mentira y el engaño es evidente en medio de sus conversaciones, sobre todo si temen ser rechazados o se han acostumbrado a engañar a otros. En mi pasado yo practiqué mucho la mentira, sobre todo cuando me agarraban de sorpresa. ¿Hiciste la tarea? Sí, pero con un deseo de salir fresco, bien. ¡Wow! ¡Qué estudiante! Así como ese quisiera que todos mis estudiantes fueran, pero era una gran mentira. A veces mi papá me daba una instrucción en la casa, cuando él regresaba, ¿hiciste eso? Sí, pero era mentira. Hermanos, esa es otra de las cosas que a nosotros nos atan. Siendo cristianos, imagínense aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo. Pero a veces decimos mentiras que son piadosas. Mentiritas blancas, mentiritas, ¿verdad?, para salir de las situaciones en que estamos. La palabra de Dios es muy enfática cuando dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Pero nosotros, para salir con la nuestra y para quedar bien, para que nuestra imagen sea perfecta delante de los hombres, a veces nosotros decimos mentiras. Y lo peor de todo es que nuestros hijos a veces observan estas cosas. Mentiras, hermanos, malos hábitos, inmoralidad sexual, a veces hasta secreta, inmoralidad sexual. En Efesios 5:3 por algo dice, pero fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Pero algunos nos engañamos a nosotros mismos al pensar que expresar nuestra sexualidad en el momento o en el lugar que deseamos es nuestra verdadera libertad. Yo tengo derecho, y muchos aprovechan de ese falso derecho para exponer lo que hay en su mente y en su corazón. Pero la realidad es que al hablar de esa manera, están expresando lo que hay realmente en su corazón.
son cautivos de la lujuria y a veces de forma secreta y en otras ocasiones de forma abierta. Malos hábitos, mentiras y engaño, inmoralidad sexual, borracheras. Hay personas que han comenzado con un trago social y terminan en borracheras. De hecho, hay cristianos que a veces no pueden discernir en una conversación y usted ve a veces como palabras estrapajosas, así es que se dice, ¿verdad? Palabras como estrapajosas y cuando usted indaga un poco más es porque se han dado algo de trago social en medio, ¿verdad?, de conversaciones sociales. Hay veces cristianos que están en una actividad y de buenas a primeras son sorprendidos y le traen una copa y ellos no quieren quedar mal con la gente y toman la copa y comienzan a beber y siguen tomando a sabiendas lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Cuidado con el vino, que como rojea, ¿verdad? Ustedes saben, me parece que Proverbios capítulo número 19. Y hay algunos que llegan hasta el punto de las borracheras. Las adicciones al alcohol esclaviza a los individuos y trae consecuencias serias, trae miseria, trae dificultades, trae divisiones, trae sufrimientos en medio de la familia y provoca, o más bien saca lo que hay en el corazón, que a veces hay violencia. Las drogas. Quizás no haya nadie aquí que consuma drogas, pero cuando las personas consumen este tipo de drogas ilegales, les ceden el control de sus vidas a las mismas drogas. Y también, no solamente eso, hay otros que usan el cigarrillo. Miren, yo conozco cristianos que después que se convirtieron a Cristo continuaron fumando por un gran tiempo, una buena parte de su tiempo. Y recuerdo a uno que me dijo en una ocasión: yo dejé de fumar hasta que pasé una vergüenza con unos hermanos de la iglesia que me fueron a visitar en mi casa y yo estaba fumando con ese pachuché, con ese cigarrillo Marlboro Nacional, no sé cuál de ellos. Pero el hecho de que un individuo practique el fumar está exponiendo parte de su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Ustedes lo saben. El cigarrillo afecta las partes más interiores de los pulmones. Después usted ve a las personas y le saca unas cosas que, hermano, y vamos a hablar de eso aquí. Malos hábitos, mentira y engaño, inmoralidad sexual, borracheras, drogas, los cigarrillos, el fumar. ¿Y qué decir de la holgazanería, hermanos? Yo conocí a un joven que en una ocasión, cuando se le confrontaba con el hecho de que él no hacía sus tareas y que él no presentaba sus trabajos en la escuela, es decir, mire, yo no sé qué es realmente lo que me pasa, pero parece como que mi mente está totalmente divorciada de mis manos, porque mi mente quiere hacer el trabajo, pero mis manos no terminan de hacer. Y ante esta sabiduría de este joven, lo único que podían hacer sus maestras era maravillarse con esas cosas que salía, con las que él salía, y orar por ese joven. Lo cierto es que a veces somos presa, a veces somos esclavos de la holgazanería. Los que evitamos el trabajo somos esclavos de la pereza. Y qué difícil y qué triste es cuando esas cosas, ¿verdad?, van consumiéndonos y no nos permiten tener una vida productiva en nuestra sociedad. Y siempre comienza, ¿verdad?, con la actitud pecaminosa que hay en el corazón. El pecado nos cautiva, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí en el texto que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Que no. Estaban totalmente equivocados. Estaban engañados.
¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si cogemos el libro de Timoteo y tomamos la lista que se menciona ahí, de todas aquellas características de los hombres en los postreros tiempos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, imperantes, crueles, no terminaríamos. Predicaríamos el año entero sobre cada una de esas cualidades que se mencionan ahí. Pero sí hemos mencionado algunas de las que tenemos aquí. Malos hábitos, mentira y engaños, inmoralidad sexual, borracheras, drogas, el cigarrillo, la holgazanería, la obscenidad, hermanos, la obscenidad. Hay personas que no pueden tener una conversación con otra persona sin que salga de su boca lo que hay en su corazón, la abundancia de lo que hay en su corazón, esas palabras corrompidas que salen de su boca. Y es penoso y es triste que a veces vemos cristianos que todavía dicen palabras que mencionaban en su pasada manera de vivir. No las vamos a mencionar, pero usted debe imaginar de qué palabras yo estoy hablando. Palabras obscenas que salen de la boca, qué feas, qué terribles se oyen de un cristiano que ha nacido de nuevo y que son de las cosas que no nos permiten agradar a Dios y hacer siempre lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y como nosotros debemos imitar a Cristo, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, necesitamos la gracia de Cristo para la santificación. Malos hábitos, mentira y engaño, inmoralidad sexual, borracheras, drogas, cigarrillos, holgazanería, obscenidades. ¿Y qué hablar de las emociones? Que a veces, las emociones en sí, que a veces nos atan y nos destruyen y nos aprisionan. ¿Y qué si hablamos del miedo? El miedo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando iban en la barca que ellos se habían adelantado. Él mismo le había dicho, adelante, váyanse adelante y crucen hacia el otro lado, que yo iré más adelante. Y luego Él se les aparece en la noche. Y había una tempestad y Él le dice, ¿qué le dice Él? No temáis. No temáis. Pero hay veces que nosotros somos presas del miedo, hermanos. A pesar de haber sido dotados con habilidades y talentos que el Señor nos da y con su palabra, algunos no avanzamos en la vida porque estamos esclavizados al temor que sentimos, a veces por el rechazo y también por el fracaso. En mis últimos años en el supermercado Bravo, yo tuve un periodo en donde yo tenía tanto trabajo y tanta presión de trabajo y me descuidé con la palabra de Dios y yo me llené de miedo. O sea, yo estaba tan cansado que cuando me quería acostar yo no podía dormir. Y entonces lo que venía a mi mente era un pánico terrible. Eso fueron meses difíciles realmente. Mi esposa estaba roncando y eran las 3 de la mañana y yo todavía no podía dormir porque estaba lleno de miedo. Las 4 paredes de mi habitación creía como que se me iban a caer encima. Y la razón era muy sencilla, quería dormir, necesitaba dormir, pero no me dormía y entonces me llenaba de miedo. Me descuidé en la palabra de Dios y mi mente se llenó de miedo. ¿Y saben qué? 3 de la mañana tenía que salir de la habitación porque me sentía claustrofóbico. Y cuando estaba en la sala, que era un espacio todavía más amplio, me sentía con más temor. Y abría la puerta, quitaba todos los cerrojos de la casa y salía hacia afuera. Y lo único que me faltaba era el portón de la casa. Y llegó un momento que salté hacia la calle. Y pasé días y días y días en esa situación. Cuando entraba a un elevador, a un ascensor, daba miedo y prefería irme por las escaleras. Una vez visité a mi tía en un apartamento y estaba hablando con ella y de buena primera vi los cerrojos,
los barrotes que estaban ahí en el apartamento. Y me llené de temor y me paré y mi tía me dijo, ¿qué te pasa? Y comencé a sudar. Y la razón fue porque yo me había descuidado en la palabra de Dios. El alimento que me ayuda a crecer espiritualmente, el alimento que está registrado en las cosas que yo debo hacer cuando vienen las adversidades, las pruebas, las dificultades, la puse a un lado porque tenía mucho trabajo, muchas ocupaciones. Lo cierto es que me llené de miedo, de temor. ¿Cómo terminó la historia? Es importante que sepamos cómo terminó la historia. Una noche me recordé lo que decía el Señor Jesucristo a sus discípulos: no temáis. En ese momento oré al Señor y le dije: Señor, perdóname. Perdóname porque no estaba confiando en ti y porque no me estaba alimentando de tu palabra. Inmediatamente me recordé de Salmos capítulo 1 y fui allí al texto de la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores. Ni siquiera ahí se había sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Yo estaba meditando en el miedo, en el pánico, en vez de meditar en la palabra de Dios. Y tomé la palabra de Dios y comencé a leerla sistemáticamente y a comenzar a memorizarla y a recordarme aquellas cosas, aquellos textos completos que yo había memorizado. Porque esta es nuestra vida. Y a veces creemos que no tenemos ataduras en nuestras vidas, pero sin embargo hay ataduras en nuestras vidas. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con el Señor y con su palabra cuando su palabra nos confronta. Tenemos ataduras en nuestras vidas y a veces no lo queremos reconocer. Pero no solamente el miedo dentro de las emociones, sino también la inseguridad, hermanos. Si nuestra confianza está basada en lo terrenal, nos sentiremos vulnerables. Solo Cristo puede darnos la estabilidad que nosotros necesitamos y nos va a ayudar a recuperar la confianza que nosotros necesitamos. Tenemos que depender del Señor. Pero hay personas que a veces andan en su vida cristiana inseguros y la razón es porque no están confiando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué de los celos, hermanos? Celos. A veces tenemos celos en la iglesia porque a fulanito, al hermano fulano le dan mucha participación y a mí no me dan participación. Nuestro entendimiento queda cegado, hermanos, como consecuencia de los celos. Y esto nos hace vivir en cautividad. Y celamos al hermano, celamos a la hermana, celamos al pastor, celamos al padre, celamos al hijo. Y los celos son parte de las cosas que nos atan. Celamos a las personas que profesionalmente les va mejor que a nosotros. Celamos a aquellos compañeros de trabajo que tienen un rendimiento, una productividad mejor que nosotros y son reconocidos. A veces celamos, cuando somos estudiantes, a veces celamos a aquellos otros compañeros nuestros que tienen un mejor desempeño y reciben una mejor calificación. Nos llenamos de celos, hermanos. Y continuamente, en vez de ir al Señor y decir: Señor, perdóname por pensar mal, por tener esa envidia santa nada. Eso viene del pecado que mora en nosotros y que tenemos que presentar al Señor en arrepentimiento y fe. A veces las preocupaciones y las ansiedades nos atan, nos esclavizan. Vivimos diariamente con un temor de lo que puede llegar a suceder en nuestras vidas, en nuestra salud. Y nos hemos encerrado en prisiones de preocupaciones e incertidumbres por lo económico, por la salud, por nuestros hijos, por la iglesia, etcétera. Por nuestro trabajo, por nuestro negocio, por nuestras propiedades, por las cosas que tenemos terrenales, que son de las cuales que a veces confiamos más en ellas. ¿Y qué de los prejuicios, hermanos? Vivir prejuiciado contra aquellas cosas que tienen una
un sentido temporal. A veces vivimos prejuiciados de aquellas personas que son de otros países diferentes a nosotros. A veces vivimos prejuiciados de los haitianos. A veces vivimos prejuiciados de aquellas personas que tienen un idioma diferente a nosotros. De aquellos que tienen una posición económica o social diferente a nosotros. A veces vivimos en prejuicios, de prejuicio en prejuicio. En el vecindario tenemos prejuicios a veces contra las personas que viven cercanas a nosotros. A veces no nos queremos acercar a las personas, ni siquiera les llevamos el evangelio. A veces vivimos en murallas y nuestros vecinos a veces ni siquiera conocen que somos cristianos. Prejuicios, prejuicios y prejuicios. Pero Cristo nos puede dar libertad, hermanos. ¿Y qué de la amargura? ¿Y qué del resentimiento? ¿Y qué del rechazo que a veces hemos sentido? A veces hemos sentido rechazo cuando algunos de nuestros padres se divorciaron desde que éramos pequeños. A veces sentimos prejuicios cuando una persona viene y escoge a otro como su mejor amigo y entonces, me rechazó. Es natural, a veces la persona no anda buscando hacerte mal, pero escoge a otra persona como su mejor amigo. No pueden haber dos personas mejor amigas. Hermanos, José fue rechazado por sus hermanos. Moisés fue rechazado por el pueblo que sacó de Egipto. Y luego le decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto para que muramos aquí? Algunos querían apedrearlo. El pueblo de Dios a veces quiso deshacerse de Moisés. En una ocasión Paul Tripp dijo, es posible que haya personas dentro del pueblo de Dios que hayan dicho, ¿y quién fue que votó por Moisés? ¿Tú? Porque yo no. Hermanos, a veces somos rechazados. Y si Cristo fue rechazado, imagínense, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. El asunto no es la situación que tú te encuentres producto del rechazo. Siempre hay rechazo. Queriendo o no queriendo, siempre tú vas a encontrar rechazo donde quiera. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con ese rechazo? ¿Vas a dejar que el rechazo o el aparente rechazo, verdad, tú te centres en él, verdad, y sea como un barrote, como un calabozo en tu vida? Amargura, resentimiento, prejuicios, preocupaciones y ansiedades, inseguridad, miedo, emociones, obscenidades, holgazanerías, los cigarrillos, las drogas, las borracheras, la inmoralidad sexual, la mentira y el engaño. Todas esas cosas de una manera u otra, tienden a que la gente se sienta en una cárcel y a veces sienten como si no tienen esperanza. Hermanos, si la palabra de Dios nos manda que Cristo es el único que nos puede libertar, Cristo es el único que nos puede libertar de las ataduras en las que nos encontramos. Hermanos, todas esas cosas que hemos mencionado traen consecuencias a tu vida. Y es un costo muy alto, hermano, cuando tú no puedes crecer espiritualmente en la vida abundante que Dios quiere que tú tengas. La pregunta es, ¿cuál es el costo en tu vida de aquellas cosas que te están atando? ¿Cuál es el costo? Porque un costo siempre hay. ¿Cuál es el costo en tu vida de aquellas cosas que te están atando, que no te dejan avanzar espiritualmente? Hay un costo para ti, hay un costo para tu familia, hay un costo para los que están alrededor tuyo. Y si tú eres de esta iglesia, hay un costo también para la iglesia. Porque nosotros vivimos en comunidad, nosotros no somos solitarios. De una manera u otra, ese costo se va a reflejar en la vida tuya, en la vida de tu familia y también en la vida de la iglesia como cristianos que somos. Hermanos, no podemos vivir engañados como cristianos, como vivían estos que no tenían a Cristo, que decían que eran cristianos, pero en verdad no lo eran. Y creían que tenían el cielo asegurado por el hecho de que ellos eran hijos de Abraham. Y el Señor Jesucristo les dice, no, eso no es verdad. Si Cristo los libertare, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. No podemos, hermanos, no podemos
continuar en la vida cristiana teniendo ataduras las cuales no te permiten a ti avanzar en la vida cristiana. Evalúa el costo de esas cosas que están ahí. ¿Estás dispuesto a profundizar en tu vida con tal de sacar esas cosas y presentárselas a tu Señor y Salvador Jesucristo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de identificar aquellas cosas que te atan, aquellas cosas que no te permiten ser libres en la libertad que Cristo te ha dado? ¿Estás dispuesto? Si es así, es bueno que tú hables con el Señor y presentes ante el Señor aquellas cosas que tú te das cuenta que no son buenas y sin embargo esclavizan tu vida y no te dejan avanzar espiritualmente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto desde el Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre, que era el diablo. Hermanos, Cristo es el único que puede traer libertad verdadera. La libertad verdadera viene cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad. La verdad en este contexto es Cristo más las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si permanecemos en ella y obedecemos la palabra del Señor, tú tendrás verdadera libertad. El Espíritu Santo traerá a flote aquellas cosas que tú tienes que confesar, aquellos pecados no confesados. Y en el poder del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, tú también puedes vencer aquellas cosas que te atan. Aquellas cosas que hemos mencionado aquí, aunque aparentan gigantes en nuestra vida, pero delante del Señor pueden ser derribadas y pueden ser destruidas. Yo te animo a que confíes en la palabra de Dios. Yo te animo a que creas en la palabra de Dios. Yo te animo a que vivas por la palabra de Dios. Yo te animo a que veles por la palabra de Dios. Yo te animo a que a que tengas esa necesidad de la palabra de Dios, así como el pueblo de Dios en el desierto necesitó del maná para poder continuar en sus jornadas del desierto. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y por medio de ella podemos ser libres espiritualmente para agradar a aquel que nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Confía en el Señor Jesucristo y confía en su palabra. Estas cosas están aquí para que nosotros podamos entender que sin Él y sin su palabra es imposible agradar a Dios. Evalúa el costo de aquellas cosas que tú estás anidando en tu vida y que no te permiten avanzar espiritualmente. Vamos a orar. Dios del cielo, te doy gracias en este momento por el poder de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la obra del Espíritu hace a través de tu palabra. Y te suplico, Señor, que tú nos des a nosotros ese crecimiento espiritual al nosotros obedecer tu palabra. Señor, declaramos que sin ti nada podemos hacer. Y esto no sale de mi mente, esto sale de tu palabra. Fue Cristo mismo que lo dijo. Sin ti nada podemos hacer. Yo te glorifico en este tiempo. Mientras yo te suplico que el Espíritu Santo nos dé a nosotros el convencimiento de nuestra necesidad de identificar aquellas cosas que no nos permiten avanzar espiritualmente en nuestra vida cristiana. Dios mío, ten misericordia de nosotros y que tu gracia sea favorable a nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.